Tras el accidente, despertó en el hospital y vio frente a él una pantalla del sistema que parpadeaba. El sistema se llamaba Editor de Destino y le ofrecía un solo botón: reiniciar. La primera tarea era sencilla: evitar que un desconocido se cayera por las escaleras del metro. Pulsó el botón y el tiempo retrocedió 3 minutos, como si fuera una parada en un partido. La niña permaneció con vida y ni siquiera sabía que acababa de morir en otra versión del mundo. El sistema le otorgó puntos y desbloqueó el primer nivel, Salvador del Extraño. Salió del hospital con los bolsillos vacíos, pero con un poder invisible en sus manos. Al llegar a casa, descubrió que su mejor amigo, Artyom, no había respondido a sus llamadas durante 24 horas. El sistema no dio ninguna explicación sobre el motivo, limitándose a mostrar un icono gris junto al nombre de Artyom. El icono gris significaba una sola cosa: esta persona había sido eliminada por una reversión anterior. Él no recordaba cómo había sucedido, pero el sistema lo sabía y registraba cada acción. El registro simplemente decía: Artyom Sokolov, expulsado, motivo, conflicto de cronología. Este fue el precio del primer rescate: una vida salvada, otra borrada de la realidad. Gritó en el apartamento vacío, pero el mundo a su alrededor ni siquiera sabía que Artyom existía. Las fotos desaparecieron, los mensajes fueron borrados. Incluso los amigos en común observaban con confusión. El sistema le ofreció una opción: devolver a Artyom o seguir subiendo de nivel. Para traer de vuelta a Artyom, tendría que matar de nuevo al desconocido del metro. No podía elegir. Por la noche se sentó junto a la ventana, y por primera vez se dio cuenta de que el sistema no era un regalo, sino una trampa. Por la mañana surgió una nueva tarea: rescatar a un niño de un incendio en una casa vecina. Corrió no porque quisiera sumar puntos, sino porque no podía quedarse de brazos cruzados. El niño fue rescatado. Los bomberos aplaudieron. El sistema otorgó el doble de puntos. Pero una hora después se dio cuenta de que su hermana Lena había dejado de responder a los mensajes. Otro icono gris, otro registro, otra línea corta sin explicación. El sistema no avisaba con antelación quién sería eliminado con cada reversión posterior. Este era su principal mecanismo de control: actuar a ciegas o no actuar en absoluto. Intentó encontrar un patrón: quién desaparece y por qué exactamente. El registro solo mostraba los resultados, no el algoritmo. El sistema no explicaba su lógica. Encontró una mención de un sistema similar en el foro. Un usuario escribió sobre ello hace 3 años. La publicación quedó incompleta. La cuenta fue eliminada. El perfil está vacío. Quedó claro que no era el primero en recibir este sistema ni el primero en perderlo todo. El sistema envió una notificación: has alcanzado el nivel 2. Se ha desbloqueado una nueva función. La nueva función se llamaba Vista. Permitía ver el destino de otras personas con 3 días de antelación. Vio que su vecino sería atropellado por un coche 2 días después, a las 7 de la mañana. Podría haber intervenido. Podría no haber intervenido. El sistema estaba esperando su decisión. Decidió advertir directamente a su vecino, sin sobornos ni interferencias. El vecino lo miró como si estuviera loco y le cerró la puerta en la cara. A la mañana siguiente, la ambulancia llegó a las 7:15. El vecino sobrevivió, pero por poco. El sistema consideró el intento como un fallo y descontó la mitad de los puntos por acción pasiva. Las reglas eran estrictas: o se revertía la decisión o no se hacía nada. El sistema no tenía en cuenta las palabras. Se dio cuenta de que el sistema estaba haciendo que la ayuda habitual fuera inútil deliberadamente. Solo los sobornos producían resultados. Solo los sobornos borraban a alguien de la realidad. Fue un fallo de diseño, no un error. El sistema fue diseñado para forzar decisiones. Se introdujo una nueva mecánica: cadena, en el nivel 3. Un solo retroceso podía salvar a 3. Pero el precio también se triplicó. 3 se salvaron, 3 se perdieron. Las cuentas no cuadraban. Se negó a activar la cadena y simplemente observó cómo se desarrollaban los acontecimientos. 3 desconocidos murieron en una catástrofe que él podría haber evitado. El sistema no lo juzgó, simplemente registró: nivel congelado, no es posible revertir la acción. El bloqueo significó que, durante los siguientes 7 días, el sistema no respondería a sus órdenes. Durante 7 días vivió como una persona común y corriente, sin botones, sin iconos, sin registros. Y durante esos 7 días, nadie desapareció. Todos sus conocidos permanecieron en sus lugares. Fue la semana más tranquila en un mes, pero me agobiaba una culpa insoportable. Al 8º día, el sistema se desbloqueó e inmediatamente envió una tarea urgente: niña pequeña, el parque infantil se derrumba. 30 segundos. Pulsó reiniciar sin pensarlo. El instinto se impuso a todos sus pensamientos anteriores. La niña salió corriendo entre risas. El metal cayó al vacío. Al parecer, nadie resultó herido. Pero en casa le esperaba un mensaje de su madre:
Tu tío Víctor falleció repentinamente esta mañana. El tío Víctor, a quien vio hace una semana, vivo y en perfecto estado de salud, borrado, sin dejar rastro, se sentó en la cocina y por primera vez en mucho tiempo, lloró de verdad. El sistema no lloró con él. Le otorgó puntos y le ofreció la siguiente tarea. Cerró la interfaz y no la volvió a abrir durante 3 días. Simplemente existió. Al cuarto día, el sistema se abrió solo y le mostró una nueva sección, Archivo. El archivo contenía una lista completa de todas las personas borradas, con nombres, rostros y fechas de desaparición. 37 personas en un mes y medio, 37 vidas borradas por el bien de otros. Hojeó la lista y reconoció rostros. Compañeros de viaje al azar, un colega, un antiguo profesor. Todos existieron, todos fueron reales, todos desaparecieron por culpa de sus botones. El sistema añadió una pista al archivo. ¿Quieres recuperarlos todos? Alcanza el nivel 10. Nivel 10. Él estaba en el nivel 3. Todavía quedaba mucha gente por salvar. Y por cada rescate, alguien nuevo pasaba al archivo, sumándose a esta lista interminable. Esa era la principal trampa. Cuanto más ahorras, más pierdes. Pero había una salida, y decidió seguirla, a cualquier precio. El nivel 4 desbloqueó la función Objetivo, que te permite elegir a quién salvar. Anteriormente, el sistema elegía a las víctimas automáticamente. Ahora podía especificar a una persona concreta. Parecía un paso adelante hasta que se dio cuenta de que el sistema aún estaba decidiendo quién desaparecería. Elegir a quién salvar no te daba la opción de elegir a quién perder. Esa era responsabilidad del sistema. Intentó hacer trampa. Eligió salvar a una persona del archivo de los borrados. El sistema respondió brevemente: el objeto no existe. No es posible revertir la operación. Para ella, los muertos estaban muertos de verdad, al fin. El archivo era una vitrina, no una base de datos. Comenzó a buscar una manera de hackear el sistema. Leyó foros, estudió teoría del tiempo. Encontré un artículo antiguo de un físico sobre las constantes de tiempo. Personas que no se pueden borrar. La teoría era controvertida, pero ofrecía esperanza. Tal vez existían individuos protegidos. El sistema no confirmó ni negó nada. Permaneció en silencio, como siempre, cuando no le convenía. En el 5º nivel apareció la función Eco. Los recuerdos se borran durante varios segundos. Podía oír las voces de aquellos a quienes había borrado. Fragmentos de frases de pensamientos de los últimos momentos. Artyom dijo algo sobre el partido de fútbol de mañana. Lena se rió de la broma tonta. El tío Víctor estaba pensando en la excursión de pesca que no había logrado planear para el fin de semana. Estos fragmentos eran insoportables, demasiado vivos, demasiado ordinarios, demasiado irrecuperables. Apagó el eco después del primer uso y nunca más lo volvió a encender. El 6º nivel le brindó algo que no esperaba: la capacidad de ver su propio pasado. No se puede cambiar, solo ver. Como un documental sobre la vida de otra persona. Se vio a sí mismo antes del accidente, despreocupado, riendo, corriendo a algún sitio por motivos de trabajo. Este hombre no sabía que en 3 semanas recibiría un sistema y comenzaría a borrar personas. Este hombre era más feliz, más pobre, más común, y no comprendía en absoluto su felicidad. Consultar el pasado no otorgaba puntos. El sistema lo consideraba contenido opcional. Pero miró una y otra vez, buscando el momento en que todo salió mal. El accidente fue accidental, un insecto en la carretera, un giro brusco del volante, un poste, oscuridad, el sistema. Ni misterio, ni conspiración, ni destino. Solo un fallo técnico y un desafortunado giro de los acontecimientos. Pensarlo lo hacía aún más doloroso. Todo comenzó por un accidente. El 7º nivel le mostró a otros usuarios del sistema, en tiempo real. Había 5 de ellos en todo el mundo. Todos pulsaron botones. Todos perdieron a seres queridos. El sistema no les permitía comunicarse directamente, solo ver las acciones del otro en el mapa. Un usuario en Tokio estaba salvando vidas con una frecuencia increíble, casi cada hora. Su lista de personas borradas era enorme, pero continuó, a juzgar por el mapa, sin detenerse. Otro usuario en Brasil no ha pulsado el botón en 40 días. Su nivel no subía, su lista de derrotas no crecía, simplemente esperaba a que algo sucediera. El tercer usuario en Alemania alcanzó el nivel 10 más rápido que nadie. El alemán estaba en el nivel 8. Quedaban 2 niveles hasta el prometido regreso de todos los borrados. Comenzó a seguir al alemán, tratando de comprender su estrategia, su lógica, sus pérdidas. El alemán solo salvaba a desconocidos. Jamás tocaba a sus seres queridos, frío y metódico. Era una estrategia para minimizar el dolor, perder a otros para conservar a los tuyos. Intentó la misma táctica y el primer retroceso eliminó a su amigo de la escuela. El sistema no preguntó quién era un desconocido para ti. Decidió basándose en sus propios criterios.
El octavo nivel trajo consigo lo más terrible, la función de sacrificio. Era posible eliminar voluntariamente a una persona específica para salvar a 10 a la vez. No fue casualidad, no fue a ciegas, fue intencional, fue consciente, fue con un nombre y un rostro ante mis ojos. El sistema le presentó a la primera víctima, un anciano al que nunca había visto. Las estadísticas de aquel hombre eran neutrales. Ni un villano, ni un héroe, simplemente un hombre que vivía su vida. A cambio, el sistema prometió salvar a 10 niños de la lista de tareas pendientes. Se quedó mirando la foto del hombre durante media hora. Luego cerró la interfaz y salió. 10 niños fueron salvados sin su participación, simplemente por circunstancias diferentes. El sistema registró: víctima rechazada. Los niños sobrevivieron por sí solos. No se otorgaron puntos. Esta fue la primera vez que el sistema falló en sus predicciones. O bien, ella creó escenarios falsos deliberadamente para poner a prueba su disposición a matar. Nunca volvió a mirar la función víctima. Permaneció en la interfaz, esperando. El noveno nivel se abrió inesperadamente rápido. El sistema contó los puntos acumulados. Ha aparecido una nueva sección en el noveno nivel: Origen. Aquí se conservaba la historia del sistema. ¿Quién lo creó y por qué existe? Resultó que el sistema era un experimento, no uno gubernamental, ni uno militar. Algo distinto. Una organización buscaba personas capaces de tomar decisiones imposibles bajo presión. Cada usuario del sistema era candidato a un rol final desconocido. 5 usuarios en el mundo, 5 candidatos, solo uno sobrevivirá. El sistema no explicaba en qué consistía esta función. Solo insinuaba que la magnitud es incomparable con la del pasado. Se dio cuenta de que todo ese año había sido una entrevista. Lo estaban poniendo a prueba, no ayudándolo. Cada elección, cada negativa, cada lágrima fue registrada y analizada. En algún lugar había gente que lo sabía todo sobre él y decidía si era adecuado o no. Se enfureció tanto que casi estrelló el teléfono contra la pared. Pero la ira se disipó. Quedó una fría comprensión. Ya estaba demasiado involucrado. Nivel 10. Un paso, y los 37 borrados volverán. Ese era su trato. El sistema mostró la última tarea del 10º nivel sin previo aviso. En la pantalla aparecía un nombre, una foto, un botón, reiniciar. El nombre que aparecía en la pantalla era el suyo. La fotografía mostraba su rostro el día anterior al accidente. El sistema le ofreció reiniciarlo, es decir, borrar todo lo que había experimentado durante el último año. Devuélvele la vida antes del sistema, antes de las elecciones, antes de lo borrado, antes del dolor, antes de la comprensión. A cambio, los 37 regresarán. Artyom, Lena, el tío Víctor, los 37. Pero él mismo no recordará nada. Volverá a ser aquel hombre despreocupado del vídeo. El sistema no especificaba si su alma se conservaría o si pertenecería a una persona completamente diferente. Se sentó frente a la pantalla durante muchísimo tiempo. Más tiempo que antes de tomar cualquier otra decisión. Afuera llovía, una lluvia típica de otoño, sin ningún simbolismo. Pensó en Artyom y su fútbol, en la risa de Lena, en el viaje de pesca del tío Víctor. Pensé en las 37 vidas que habrían continuado de no ser por sus botones. Pensé en aquella yo despreocupada que no sabía nada y era más feliz por su ignorancia. Entonces pensé en el alemán de nivel 8 que nunca llegó a la final. Sobre un usuario de Tokio que pulsaba botones cada hora sin parar. Sobre un brasileño que simplemente esperó y no hizo nada durante 40 días. Sobre el quinto usuario cuyas acciones en el mapa apenas notó. Todos se enfrentaron al mismo sistema y cada uno encontró su propia manera de sobrevivir. Se dio cuenta de que no había una respuesta correcta. Solo existía su respuesta. Personal. Irreversible. Una mano se extendió hacia la pantalla. Los dedos se detuvieron sobre el botón. La lluvia se intensificó fuera de la ventana y lo pulsó. No era el botón de reiniciar. Era otro botón que no aparecía en la pantalla antes. Excluirse del sistema es un botón gris situado en la parte inferior de la interfaz. Es casi invisible. El sistema solicitó confirmación. Él confirmó. La pantalla parpadeó y se puso negra. 37 iconos del archivo no han cambiado, han permanecido grises, para siempre. Pero por primera vez en un año, nadie nuevo desapareció. El mundo se detuvo en su movimiento habitual. El sistema envió un último mensaje antes de apagarse. Prueba completada, resultado registrado. Tiró el teléfono sobre el sofá y se quedó allí tumbado mirando al techo hasta la mañana. Mi madre me llamó esta mañana para hablar de nada, así, sin más. Una conversación normal. Escuchó su voz y pensó: ella no lo sabe, nadie lo sabe, solo él. Una semana después recibió una carta en su correo sin remitente. En su interior solo había una frase: eres el único que eligió la negativa. Nada más.
Sin explicaciones, sin contacto, sin continuación. Borró la carta, se vistió. Salió a la calle, bajo el cielo gris de la mañana. En la esquina estaba la misma chica a la que había salvado el primer día, viva e inconsciente. Tomó café, miró su teléfono y sonrió a algo invisible. Él pasó de largo. Ella no lo vio. Así debía ser. 37 personas en el archivo. 37 personas que no pueden ser traídas de vuelta. Pero el mundo no perderá a nadie hoy por culpa de su botón. Hoy, desde luego. No fue suficiente, pero era todo lo que podía hacer ahora. Caminó por la calle entre gente que no sabía nada de sistemas, de sobornos, de precios. Y por primera vez en un año no sentí ni culpa ni orgullo, sino simplemente cansancio. El cansancio humano habitual tras un año muy difícil. En algún lugar de Tokio, un desconocido seguía pulsando botones cada hora. En Brasil, alguien seguía esperando algo, mirando fijamente una pantalla en blanco. En Alemania, un hombre alemán se quedó atascado en el 8º nivel y no pudo averiguar por qué. Y fue a tomar un café. El café más común en la cafetería más común. Y el sistema dejó de brillar, y nadie se convirtió ya en un icono gris. Al menos hoy, al menos gracias a él. Ha transcurrido un mes desde que se desconectó el sistema. La vida ha vuelto a su estado habitual, a la vez que extraño. Consiguió un nuevo trabajo, un trabajo de oficina sencillo, sin sistemas, sin botones, sin elecciones. Sus compañeros le parecían sorprendentemente animados, hablaban de tonterías y discutían sobre fútbol. Escuchó su charla y pensó, ni siquiera saben lo valioso que es esto. ¿Qué valor tiene simplemente existir y no ser el precio que alguien más paga por la salvación de otra persona? A veces, por la noche, abría un cuaderno vacío e intentaba anotar nombres del archivo. Pero solo recordaba a 3, Artyom, Lena y el tío Víctor. El resto se le escapaban de la memoria. El sistema se los arrebató 2 veces, primero del mundo, luego de sus recuerdos. Eso fue lo más cruel, no la desaparición, sino el hecho de que no pudiera llorarlos como es debido. ¿Cómo llorar a una persona que parece no haber existido nunca, sin testigos, sin tumba? Un día en el metro vio a un tipo mirando su teléfono con esa mirada tan particular, con la mirada tensa y a la vez vidriosa de quien toma las decisiones. Se detuvo, sintió un nudo en el estómago. Tal vez este también sea un usuario. El tipo levantó la vista. Tenía una expresión normal. Simplemente estaba jugando, nada especial. Exhaló y se bajó en la siguiente estación, aunque ya estaba más lejos. La paranoia persistía. Buscaba un patrón en los ojos de los extraños en todas partes. La carta sin destinatario estaba en la carpeta de elementos eliminados. No la borró definitivamente. Eres la única que eligió no. Esa frase no dejaba de resonar en mi cabeza por las noches. ¿Qué significaba eso? ¿Que los otros 4 hubieran estado de acuerdo? ¿Que hubieran aceptado el papel final? ¿O simplemente no alcanzaron el nivel 10 y no tuvieron otra opción? El alemán se quedó estancado en la 8ª posición. El piloto de Tokio era desconocido. El brasileño simplemente esperaba. El 5º usuario apenas la seguía. La mujer está en algún lugar de Europa. Quizás ella llegó a la final antes que él. Quizás ella aceptó el papel que él rechazó. Él nunca lo sabrá. El sistema se apagó y no dejó forma de contactarlo. 3 meses después, Sonia, una compañera del departamento vecino, apareció en su vida. Ella era de esas personas que ríen con sinceridad y no fingen que todo está bien. Al principio la evitó. Tenía demasiado miedo de encariñarse con alguien que estaba vivo. Recordaba demasiado bien cómo los iconos grises aparecían para aquellos que eran importantes para él. Pero el sistema había desaparecido y él aprendió a creer en él de nuevo cada día. Un día Sonia me preguntó, ¿por qué a veces miras a la gente como si tuvieras miedo de perderla? Él respondió, había una historia, una larga. Algún día la contaré. Ella asintió y no insistió. Eso era lo que la hacía tan valiosa. Sabía esperar. El invierno llegó suave y sin incidentes. Casi se relajó. Casi, porque una mañana el teléfono vibró y apareció un número desconocido en la pantalla. Me llamo María. Fui la 5ª usuaria. Tenemos que hablar. Se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. Luego escribió, ¿cómo me encontraste? El sistema se apagó, pero los registros permanecen. La organización tiene todos nuestros datos. Están preparando una segunda fase. Nos pondrán a prueba de nuevo, solo que peor. Se sentó en la cama y sintió que volvía a sentir el mismo cansancio. Esa fatiga insoportable de una persona a la que se le pide nuevamente que elija. Escribió, he abandonado el sistema. No participaré en la segunda fase. La renuncia no funciona en la segunda fase. Actuarán sin nuestro consentimiento. Esto lo cambió todo. Por primera vez, podía elegir. Por segunda vez, no le preguntarían sobre su elección. Le pidió el número de teléfono a María y quedaron en verse. María resultó ser una mujer de unos 35 años, con una voz suave y una mirada muy precisa.
Dijo que la organización se llama Comité Provisional y que existe desde hace mucho tiempo. El comité selecciona a personas capaces de trabajar con probabilidades, editores de la realidad. El sistema era una herramienta de selección, no un experimento, una preparación. Se necesitan editores de la realidad para algo global. Eso es exactamente lo que María no sabía. Ella solo sabía que los 5 habían superado la selección y que ahora el comité estaba listo para el siguiente paso. Incluso tú, a pesar del rechazo, especialmente tú, precisamente por el rechazo. El rechazo no resultó ser un fallo en la prueba, sino un resultado especial que se esperaba. Era otra trampa, más profunda que la primera, más sofisticada. Preguntó, ¿qué sucede si ambos rechazamos la segunda etapa? Encontrarán a otros, o lo harán sin nosotros a través de otras personas. Tienen tiempo de sobra. Pero con nosotros será más preciso. Ya estamos capacitados. Conocemos el precio. Conocemos el precio. 3 palabras que resonaron más dolorosamente que cualquier otra cosa. 37 borrados. El precio que pagó sin darse cuenta fue el entrenamiento. Pidió un día para pensarlo. María accedió. Tenía la misma expresión en el rostro. La expresión de una persona que ya ha tomado una decisión pero está esperando que otra persona la tome por sí misma. Por la noche llamó a Sonia y le dijo que quería contarle esa historia. Escuchó durante 3 horas sin interrumpir. Luego guardó silencio durante un largo rato. Después preguntó, ¿piensas todos los días en las 37 personas que perdiste? Todos, respondió. Entonces debes reunirte con este comité. No por ellos, sino por los 37. No esperaba esa respuesta. Esperaba que ella dijera, huye y aléjate. Pero ella era de esas personas que entienden que escapar también es una elección y también un precio. Al día siguiente le escribió a María, me reuniré con el comité, con una sola condición. Quiero saber si es posible recuperar los archivos eliminados. María respondió rápidamente, precisamente por eso te encontré. La reunión con el comité tuvo lugar en un edificio de oficinas común y corriente en el centro de la ciudad. Sin secretos, sin búnkeres subterráneos, sin hombres de negro. 3 hombres con trajes grises, una mesa, sillas, agua en una jarra, pura banalidad. El primero de los 3, un hombre mayor, fue directo al grano sin preámbulos. El sistema no era una prueba, era una inicialización. Ahora formas parte de la infraestructura. ¿Infraestructura de qué?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Infraestructuras correctivas. El mundo genera puntos críticos, bifurcaciones en las probabilidades. En estos momentos necesitamos operadores que puedan tomar decisiones que el azar por sí solo no puede tomar. El sistema los ha entrenado para ser esos operadores. Ahora necesitamos su trabajo consciente. ¿Y los borrados?, preguntó. Por primera vez durante la reunión, su voz tembló. Los 3 se miraron. La segunda de ellos, una mujer de mediana edad, respondió. Los borrados no son destruidos, son trasladados a una capa intermedia de la realidad. La capa intermedia existe en paralelo. Viven allí sin ser conscientes de que han sido desplazados. Con acceso suficiente, un nivel que no has alcanzado a través del sistema, puedes solicitar un reembolso, no uno parcial, uno completo, por los 37. Silencio. Solo oía su propia respiración y el zumbido del aire acondicionado. ¿Qué se necesita hacer para lograr este nivel de acceso? Acepta el puesto y desempeñalo durante al menos un año, de forma voluntaria y consciente. Tras un año, el regreso será técnicamente posible y éticamente justificable. Un año de trabajo a cambio de 37 vidas. Un cálculo diferente, una matemática diferente. ¿Qué tipo de trabajo, concretamente? El tercero de los 3, un hombre joven y callado, finalmente habló. Supervisión de los puntos críticos, en ocasiones intervención, sin retrocesos, sin borrar a la gente. Hace mucho que superamos los métodos de la primera etapa. La primera etapa fue difícil porque puso a prueba los límites. La segunda etapa es diferente. Preguntó, «Solo me muestras lo bueno, ¿qué me estoy perdiendo?» El anciano sonrió levemente. Fue la primera emoción vivaz de toda la reunión. ¿No te das cuenta de que algunos puntos críticos requieren sacrificios que no se pueden evitar? A veces no se puede salvar a todo el mundo. A veces la decisión correcta implica permitir que ocurra un mal menor. Para evitar una crisis mayor, no se trata de una marcha atrás, pero tampoco es fácil. Volverás a tomar decisiones imposibles, solo que esta vez, con los ojos bien abiertos. Se puso de pie, caminó por la habitación, miró por la ventana a una calle cualquiera de la ciudad. La gente caminaba hacia algún lugar, los coches circulaban, las palomas se posaban en el borde de la cornisa. El mundo parecía ajeno a todo. María también estuvo de acuerdo, dijo. Afirmó que no le había preguntado. María dio su consentimiento hace 2 días, confirmó la mujer vestida de gris. Se dio la vuelta. Miró a los 3, pensó en 37.
Un año. Después, el reembolso de todos los datos eliminados. Esto debe constar por escrito y estar formalizado legalmente. Este es un requisito inusual, dijo el hombre mayor. Tengo una experiencia inusual, respondió. Se miraron, asintieron, sacaron los documentos, sin abrir, ya preparados. Así que esperaban que él aceptara. Por lo tanto, todo estaba calculado de antemano una vez más. Firmó, no porque confiara en ellos, sino porque, una vez más, prácticamente no le quedaba otra opción. Pero esta vez había una diferencia. Él lo sabía. Tomó su decisión con los ojos bien abiertos. El primer mes de trabajo resultó ser muy diferente, sin retrocesos, sin eliminaciones. Observó las bifurcaciones probabilísticas a través de una nueva interfaz, tranquila y limpia. A veces llamaba, a veces enviaba un mensaje anónimo, a veces simplemente esperaba. Pequeñas intervenciones, no pulsar un botón, sino pronunciar una palabra en el momento justo. María trabajaba en paralelo en su ciudad. Se carteaban ocasionalmente, por breves momentos. Hoy ha sido un día duro, escribía ella a veces. Él respondía, yo también. Eso bastó. Ambos entendieron lo que estaba pasando sin necesidad de detalles. Sonia desconocía los detalles del nuevo trabajo, solo sabía que existía y que era importante. Estás volviendo a apretar botones, dijo un día sin preguntar. No, respondió. Ahora escribo las palabras. Ella no lo entendía del todo, pero vio que la diferencia era real para él y no discutió. En el sexto mes de trabajo ocurrió el primer punto verdaderamente imposible. Un desastre que no se puede prevenir por completo. Solo quien sufrirá menos. Pasó la noche analizando minuciosamente los datos. María le ayudó a distancia. La solución llegó al amanecer. Una solución imperfecta, dolorosa, pero la mejor disponible dadas las circunstancias. Un miembro veterano del comité escribió después, tomaron la decisión correcta. No respondió. Que la decisión fuera correcta no le servía de consuelo. Nunca lo había hecho. En el octavo mes solicitó una reunión provisional con el comité. Quiero saber el mecanismo específico para recuperar los archivos eliminados antes de que termine el año. La confianza es importante, dijo el anciano, pero la comprensión es aún más importante. Bien. Le explicaron que la capa de amortiguación es inestable. Cuanto más tiempo permanezcan las personas allí, más difícil será regresar. 37 personas llevan allí más de un año y medio. El plazo para regresar se está agotando. ¿Por qué no lo dijiste enseguida? Su voz era firme, pero algo dentro de él se quebró, porque crearía una prisa artificial y afectaría la calidad de las decisiones. Ahora puedes saberlo porque estás dispuesto a no dejarte vencer por esta información. Tal vez tenían razón, tal vez era manipulación otra vez. Ya no siempre podía distinguir la diferencia. Él duplicó su ritmo de trabajo. María hizo lo mismo cuando él se lo dijo. 2 operarios trabajando al límite para 37 personas en medio de la nada. El año terminó en febrero, en una mañana fría y gris, sin ceremonia. El anciano escribió, se han cumplido las condiciones, se ha iniciado el procedimiento de devolución. ¿Qué hora es?, preguntó. 72 horas. Aparecerán en sus vidas sin recordar su ausencia. Sin memoria. Eso impactó inesperadamente. Artyom no sabrá que fue borrado. Él no sabrá que su amigo pasó un año trabajando para su regreso. Nadie lo sabrá. Ese fue el precio final, el anonimato de la víctima. Él también lo pagó. Apenas durmió durante 72 horas. María escribía cada pocas horas. Otros 48, otros 24, otros 12. Cuenta regresiva sin dormir, sin comer bien. En la tercera mañana sonó el teléfono. Un número desconocido, una voz desconocida. Hola, soy Artyom. ¿Dónde has estado? Vamos a jugar al fútbol el sábado. No pudo contestar de inmediato. Simplemente sostuvo el teléfono y escuchó la voz que había sido un icono gris durante años. Hola, ¿estás ahí? Artyom estaba ligeramente irritado, como siempre que la otra persona guardaba silencio. Sí, dijo finalmente. Sí, iré el sábado. Artyom murmuró. De acuerdo. Y colgó. La conversación más breve e importante de su vida. Lena lo escribió ella misma una hora después. Simplemente un meme gracioso sin contexto, como siempre hacía. Respondió con una carita sonriente y luego se quedó mirando la pared durante un buen rato. Mamá llamó preguntando por el tío Víctor. Víctor llamó y preguntó cómo estabas. No le contestas. Te llamaré hoy mismo, prometió. Y así lo hizo. Y hablaron largo rato de cosas sin importancia. María escribió. Los recuperé todos. 12 de 12. ¿Y tú? Todos, respondió. 37 de 37. Una larga pausa. Luego, lo logramos. 2 palabras. Sencillo, pero debajo de ellas se escondía todo un año de decisiones imposibles. Salió a la calle. La misma ciudad. La misma gente. El mismo cielo gris de febrero. Pero el mundo se enriqueció con las 37 personas que volvieron a habitarlo. Sonia lo recibió en la entrada.
A veces aparecía sin previo aviso. Lo miré a la cara y le pregunté, ¿se acabó? Esta etapa sí. ¿Habrá una próxima? Probablemente, pero elegí con los ojos abiertos. Eso lo cambia todo. Ella le tomó la mano. Se quedaron en la calle observando a la gente pasar. Gente que no sabía nada. Gente que simplemente vivía su vida normal en completa paz. Pensó, esos 37 están caminando entre ellos ahora. En algún lugar de esta ciudad o en otras. Están caminando, tomando café, riendo y pensando en sus propios asuntos. Vivos, reales, no son iconos. Fue suficiente. Más que suficiente. Lo fue todo. El comité envió una nueva tarea una semana después. Abrió el archivo y leyó, punto crítico, complejidad media. Se requiere operador con experiencia en gestión de pérdidas. Cerró el archivo. Lo volvió a abrir. Lo leyó de nuevo con más atención. Le escribí a María, ¿has visto la nueva tarea? Ya la veo. ¿La vas a aceptar? Pensó por un segundo. Recordó los iconos grises. Recordó la voz de Artyom al teléfono. Recordé un meme gracioso de Lena y una larga conversación con el tío Víctor sobre nada en particular. Lo acepto, escribió. Pero ahora estamos trabajando juntos. Ya no puedo hacerlo solo. Estoy de acuerdo, respondió María. 2 es mejor. Se puso de pie. Se sirvió café. Abrió la interfaz. El mundo volvió a esperar sus decisiones. Pero ahora, con un compañero. Con experiencia. Con los ojos bien abiertos. Y sin el botón de retroceder. Las palabras adecuadas en el momento preciso. Esto se puede soportar. El café estaba caliente. Afuera nevaba. En algún lugar de la ciudad vivían 37. Y estaba preparado de nuevo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo eligió. Se dio cuenta de que la nueva misión sería diferente a todas las anteriores y que ya no daría lugar a dudas. La interfaz mostraba un mapa de la ciudad donde los puntos brillaban como estrellas palpitantes en la oscuridad. Cada punto representaba el destino de alguien, un destino que podía cambiarse con una decisión precisa. María escribió que sentía una extraña presión, como si el tiempo comenzara a acelerarse a su alrededor. Respondió que él también nota cómo los acontecimientos se comprimen y el mundo parece perder su anterior fluidez. El comité confirmó que el nivel de amenaza era crítico y les pidió que actuaran lo más rápido posible. La primera tarea consistía en prevenir un accidente ferroviario en una línea de metro muy concurrida durante la noche. Optó por una estrategia de intervención discreta, enviando una advertencia anónima al operador. María trabajó simultáneamente con el conductor a través de una señal de verificación falsa del sistema de frenos. El tren se detuvo a la hora prevista y el desastre se perdió entre el bullicio habitual de una gran ciudad. Pero la interfaz no desapareció, sino que mostró una nueva oleada de puntos, mucho más densa y peligrosa que la anterior. Sintió que le crecía el temor de que su fuerza no fuera suficiente. El comité informó de una perturbación global que podría afectar a varios países a la vez. Ahora su trabajo se extendía más allá de los límites de una sola ciudad y requería una concentración total. María sugirió sincronizar las acciones para evitar conflictos en las cadenas de eventos. Abrieron un canal de comunicación común y por primera vez, trabajaron como un solo equipo sin palabras innecesarias. Cada una de sus decisiones cambió miles de pequeños destinos que jamás podrían conocer. Se sorprendió a sí mismo pensando que ya no sentía el mismo pánico antes de cada decisión. En cambio, llegó una fría claridad, como si la mente se hubiera acostumbrado a vivir al borde de lo imposible. En su tercera misión, salvaron a toda una manzana de una explosión de gas simplemente cambiando la ruta del mensajero. La interfaz mostró una fuerte disminución de las amenazas, pero advirtió sobre un punto final inminente. El comité lo denominó un punto de inflexión temporal donde convergen todas sus decisiones pasadas y sus consecuencias futuras. Comprendió que allí se decidiría el significado de todo el año y el valor de las 37 vidas. María admitió que teme perderse a sí misma si la presión aumenta aún más. Respondió que solo temía una cosa: volver a ser la causa de la desaparición de alguien. El punto final resultó ser un puente común y corriente sobre el río, por donde pasaban miles de personas a diario. El riesgo de derrumbe aumentaba a cada minuto debido a un defecto imperceptible en el diseño de los soportes. Tenían que actuar con rapidez, pero de tal manera que nadie comprendiera el verdadero motivo del rescate. Él simuló un control de seguridad y María provocó retrasos en el tráfico con una señal de tormenta. El puente quedó vacío en cuestión de minutos y se derrumbó en el agua sin víctimas ni pánico. La interfaz emitió un destello de luz brillante y por primera vez mostró el mensaje "ciclo completado". El comité los felicitó con un mensaje seco, pero añadió que les esperaba un nuevo nivel de responsabilidad. No sintió alegría, sino un tranquilo alivio, como si una larga carrera hubiera llegado por fin a su fin. María escribió que quería verme en persona y asegurarse de que todo esto no fuera un sueño. Se encontraron en el mismo lugar donde, un año antes, él había abandonado el sistema por primera vez. El cielo gris parecía más claro y el aire más limpio,
como si el mundo hubiera exhalado junto con ellos. Ella sonrió de verdad por primera vez y dijo que ahora era posible vivir sin miedo constante. Respondió que el miedo no desaparecería por completo, pero que ya no controlaría sus decisiones. El comité sugirió que siguieran desempeñando el papel de operadores, pero sin coacción ni pruebas ocultas. Podían aceptar o marcharse para siempre, dejando el mundo en manos de otros editores. Pensó en las 37 personas que habían vuelto a la vida y en aquellas que aún necesitaban ser salvadas. María dijo que estaba cansada de tener que tomar decisiones sin cesar, pero que no estaba dispuesta a hacer la vista gorda ante las amenazas. Se dio cuenta de que la respuesta ya estaba dentro de él y no requería mucha reflexión. Decidieron seguir trabajando, pero según sus propias reglas, sin presiones ni manipulaciones. La interfaz cambió, volviéndose casi invisible, como si se hubiera convertido en parte de su propia conciencia. Ahora el sistema no daba órdenes, sino que solo sugería, dejándoles el derecho a tomar la decisión final. Por primera vez en su vida sintió que tenía el control no solo del destino, sino también de su propia vida. Comenzaron un nuevo capítulo en el que la salvación ya no significaba pérdida ni requería sacrificio. El mundo estaba volviendo gradualmente a su ritmo normal y los momentos críticos eran cada vez menos frecuentes. Se acomodó en la misma cafetería donde solía esconderse de los recuerdos y pidió su bebida habitual. María se sentó enfrente y por primera vez en mucho tiempo contó una anécdota divertida de su infancia. Escuchó y comprendió que la vida podía ser sencilla incluso después de todo lo que había vivido. De repente, la interfaz parpadeó silenciosamente, mostrando un pequeño punto de peligro en un continente lejano. La miró y cerró la notificación con calma, decidiendo hacerlo mañana. Hoy fue un día sin misiones, sin decisiones, sin conversaciones difíciles ni señales ocultas. Salieron a la calle, donde la luz del atardecer se reflejaba en los escaparates como la promesa de un nuevo comienzo. Se dio cuenta de que el final de esta historia no reside en derrotar al sistema, sino en la capacidad de seguir viviendo. 37 vidas regresaron al mundo y se convirtieron en prueba invisible de su elección. María le tomó la mano y le dijo que el futuro ya no le parecía tan aterrador. Sonrió por primera vez sin rastro de culpa y sintió cómo el peso del pasado desaparecía. El cielo sobre la ciudad se oscurecía lentamente, pero en esa penumbra ya no había amenazas. Dio un paso adelante sabiendo que cada historia termina para que otra comience. Y si el sistema vuelve a llamarlos, lo recibirán en igualdad de condiciones. Así concluyó el primer ciclo de su viaje, dejando ante sí un camino infinito de posibilidades. Terminó su café frío y miró al mundo, que por fin dejó de parecerle ajeno. Por delante les esperaba la vida cotidiana, con todas sus alegrías, miedos, oportunidades y esperanzas. Y fue precisamente esa sencillez la que se convirtió para él en la mayor recompensa por el camino que había recorrido. El último punto de la interfaz desapareció, disolviéndose en el silencio como si nunca hubiera existido. Respiró hondo y se dio cuenta de que ahora podía permitirse simplemente ser. Así terminó la historia del sistema y comenzó la historia del hombre que aprendió a elegir. El final no fue gran cosa, pero se sintió real porque dejó espacio para el futuro.